¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Entender lo que pasa en la guerra entre Rusia y Ucrania no es sencillo para quienes vivimos en México. La mayoría de los medios, a través de los que nos llega la información, tienen sesgos políticos por su propio contexto, por sus propios intereses. Además, las redes sociales, ya hablaremos de eso, están plagadas de desinformación. Rusia invadió Ucrania y aunque el contexto es muy importante y sin duda toda violencia de cualquier bando es reprobable, la invasión es un hecho que es difícil de refutar. Por ello, todo lo ruso o relacionado con Rusia hace mucho ruido estos días. Por ejemplo, el trato de cooperación espacial firmado con nuestro país. Algo que, según explicó el presidente en una conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hace con muchos países, terminó en una trama de un supuesto espionaje y un complot internacional. Para analizar esta cadena de desinformación y tratar de responder a la pregunta ¿cómo está reaccionando México a este conflicto bélico?, convocamos a un panel de personas expertas. Agradezco primero a las personas que nos acompañan en foro, el profesor Luis Ángel Hurtado, director general de Comunicación Política Aplicada y del Laboratorio de Tecnopolítica. Bienvenido, tocayo, muchas gracias. ¿En qué arrobas platicamos contigo y con todas tus consultorías y espacios justo de análisis digital? Muchas gracias, tocaya. Pues bueno, me encuentran en todas las redes sociales como Luis Ángel Hurtado. Y un gusto, como siempre, estar aquí. Todo nuestro. Muchas gracias, tocayo. Emerson Segura, periodista y analista internacional, alguien de casa además. ¿En qué arrobas conversamos contigo? Bienvenido. Muchas gracias, Luisa. En @emer_seg y Emerson Segura en las redes en general. Pues muchas gracias. A distancia nos acompaña Alina Duarte, periodista, analista política, también alguien de casa y a quien, bueno, de todas las casas, porque anda por todo el mundo, a quien ya conocerá usted muy bien. Alina, ¿en qué arrobas platicamos contigo? Muchas gracias, Luis. A mí me encuentran en @Alina Duarte en Twitter, _Alina Duarte también en Instagram. Pues bienvenida también, Alina, bienvenida a nuestra audiencia. Y para empezar, quisiera compartirles la encuesta que le estamos haciendo a quienes nos acompañan en la señal de Canal 14, vía Twitter, YouTube o Instagram, y es la siguiente. ¿A qué atribuyes la desinformación e infodemia que ha girado en torno al acuerdo de cooperación espacial entre México y Rusia? A, al desconocimiento del tema. B, a un golpeteo político. La opción C es otra para comentar libremente. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Es desconocimiento, es golpeteo o puede más bien ser alguna otra razón que no le hemos puesto a nuestra audiencia a considerar? ¿Qué dices, Bueno, tocayo? desde mi punto de vista es un golpeteo político. Ahorita diré por qué. Ok, bueno, ahí está un voto para la opción B. Emerson. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, pero desde luego creo que la desinformación y el golpeteo político sí. Es decir, es difícil saber cuál es más importante, así que diré que las dos opciones. O puede ser la primera y luego hay quien siempre se aprovecha para hacer Claro. la segunda, ¿no? Alina, ¿desempate o vas con el resto de los votos? ¿Golpeteo político, desconocimiento? Yo creo que en realidad yo creo que va primero una, ¿no? Antecede a la otra. Yo creo que es falta de información, es un desconocimiento del tema para después usarlo como golpeteo político. Sin duda. Y lo curioso es que, creo yo, la conversación justo no surgió a partir de que estuviéramos siguiendo el tema, más bien fue a partir de un análisis político que entonces regresamos a decir, bueno, ¿pero qué pasó? Si me permiten, quisiera ponerles, creo que el tuit que al menos llegó primero a mi espacio de Twitter y de ahí me enteré yo del tema, y fue uno de la periodista Dolia Esteves, corresponsal en Estados Unidos, un hilo que dice lo siguiente. La Secretaría de Relaciones Exteriores no informó sobre el acuerdo firmado ayer, es un tuit con fecha al 8 de octubre, por Putin con el gobierno de México para instalar en territorio mexicano el sistema satelital GLONASS. Hasta ahí, cero editorial, ¿no? No se informó sobre un acuerdo. Documento fue publicado ayer en el portal oficial del Kremlin, reporta la agencia EFE española desde Moscú. GLONASS se usa para espiar, dice ella. Analistas en Washington, ya es como una editorialización, digamos, o una aportación desde el periodismo, señalan que expansión de GLONASS similar al GPS estadounidense es parte de la estrategia de Putin de incorporar a América Latina a su zona de conflicto. Opera en Nicaragua, Venezuela y Brasil. La 4T está ayudando a Rusia a lograr lo que la URSS no pudo en la Guerra Fría. Cierra este hilo diciendo el cable de F Noticias, abreviación rusa del Sistema Global de Navegación Satelital, es operado por la agencia especial rusa Roscosmos, la que le adjudica un tercio de su presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la noticia es, hubo un acuerdo y los analistas dicen que es para espiar. Entonces, como que ahí ya hay, digamos, una primera editorialización que puede ser válida, pero ya fue también corregida. Entonces, ayúdanos a entender. A partir de este tuit surge toda una conversación y para quienes no somos expertas o expertos es muy difícil saber exactamente quién está diciendo la verdad. Sí, por supuesto. Aquí la cuestión es que tal vez hubo un problema en el cual el gobierno no informó de manera
oportuna o en el momento que debió haber informado, y sale precisamente todos estos mensajes, el caso de Dolly Esteves, pero hay muchos más, que vienen asociados a varios elementos. Recordemos pues durante la ceremonia precisamente del desfile militar del 16 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los elementos que fue, digamos, el eje central, digamos, de este discurso era el Acuerdo de la Paz. Y precisamente iba a mandar al canciller Marcelo Ebrard para buscar precisamente la paz en esta zona de conflicto entre Rusia y Ucrania. A partir de este momento, digamos, se generó un golpeteo político, por eso sostengo que es un golpeteo político, porque a partir de este argumento que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le tacha no solamente al interior del país, sino al exterior. Recordemos que Ucrania fue de los primeros que cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba jugando precisamente hacia el lado del caso de Rusia, que estaba apoyando precisamente porque ya se veía precisamente una Rusia más debilitada, digamos, frente a el frente, digamos, ucraniano. Y a partir de esto, pues bueno, se le empezó a cuestionar que a quién estaba beneficiando pues este tratado de acuerdo o este acuerdo de paz. Bueno, este es, digamos, como la primera sintomatología que tenemos en el cual el conflicto no es reciente. O sea, este conflicto, digamos, que hoy en día pues se detona a partir de esta situación de los satélites y que a partir de esto, una vez que se da a conocer, y más sobre todo el contexto que ha habido con los, bueno, toda la información que se filtró o se subtrajo de la Sedena, pues genera pues todo este ambiente de sospechosismo, ¿no? Y todo este ambiente de duda, de comentario, de que el gobierno está ocultando las cosas, que hay acuerdos en lo oscurito, etcétera, etcétera. Y cuando salen precisamente estas personas a hacer estos comentarios, pues parten precisamente de ciertas especulaciones acerca del tema, y lo utilizan no solamente los comentaristas o corresponsales en el extranjero, sino que también la clase política, principalmente los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se suben a la narrativa y empiezan a cuestionar esta situación del ambiente, precisamente de la 4T vinculada al caso justamente de su cercanía con Rusia. También no es nuevo. Recordemos que durante la precampaña en el 2018 a López Obrador se le cuestionó muchísimo del financiamiento, de un supuesto financiamiento por parte del gobierno de Vladimir Putin, acerca de que pues estaba pagando, digamos, su campaña política. Recuerdo que en el puerto de Veracruz se mofaba precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador de que estaba esperando el loro, no el oro precisamente, del Kremlin, justamente para los planes justamente del triunfo que iba a lograr el 2 de julio del 2018. Entonces estamos hablando de toda una construcción narrativa alrededor precisamente de una vinculación que existe precisamente o pretenden que exista entre Rusia y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un acercamiento que tiene y que justamente tiene que ver con toda esta narrativa que encamina también al presidente o a estos presidentes de esta nueva ola de los llamados neopopulismos o los llamados líderes outsiders, ¿no? Que también ahí viene toda esta narrativa, que son políticos antisistema, que son políticos que desafían lo políticamente correcto. Bueno, toda una serie de argumentaciones que hay detrás de todo ello y que justamente lo han utilizado pues, para cuestionar acerca de las libertades, la democracia, los derechos, por supuesto, humanos, etcétera, etcétera. Y tratan de hacer digamos, este acercamiento muy forzado entre el caso de Rusia y, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador. Es muy curioso esto que dices justo de cómo las derechas o quienes se consideran opositores a los gobiernos de izquierdas justo usan esta narrativa como muy estadounidense, ¿no? De esta rusofobia post-Guerra Fría. Y justo, digo, porque pasó con Podemos en España, ¿no? Como de, Venezuela les está financiando. Justo se usa estos países de izquierda como si fuera un enemigo al que temerle desde nuestro país. Pues muy curioso ese contexto y justo te quería preguntar, Emerson, antes quisiera que viéramos rápido un mail de Daniel Millán, él, para no errarle, jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, que le contesta a Dolia diciendo, estimada Dolia,
Es falso que México haya negociado o considere negociar la instalación de un sistema satelital GLONASS. Como lo hemos hecho con muchos países, hace más de un año se firmó un acuerdo de cooperación pacífica, lo cual se informó oportunamente y pone ahí el link del comunicado, ¿no? Entonces, quizá esto es algo que ya estaba pasando y de repente nos saltó por el contexto que ya describe Luis. ¿Puede ser eso, que es un momento delicado con Rusia? Sí, yo creo que desde luego las pulsiones, la tentación de leer todo en ecuación binaria y Rusia-Occidente, en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, desde luego que creo que es, pues no sé si decirlo natural, pero bueno, es esperable, ¿no? En este sentido, yo creo que, si bien como pudimos ver ahorita el tuit de Daniel Millán, donde pone la respuesta a Dolia, yo creo que creo que es importante identificar a partir de qué se desencadenó la ola de desinformación, ¿no? Si bien, como bien menciona Daniel, es un acuerdo de septiembre de 2021, ¿no? Es decir, también lo dice hoy el presidente en la mañana, es un acuerdo de 2021 que entre la Agencia Espacial Rusia, Roscosmos, y la Agencia Espacial Mexicana. Pero es decir, la pregunta es por qué, si ese acuerdo era del año pasado, ¿qué hace ahora? Pues bueno, que hasta Felipe Calderón hizo un tuit en relación a este asunto, ¿no? Pues bueno, es a partir de que se comunica que en la agencia Sputnik, de que el gobierno de México se iba a utilizar el sistema GLONASS, ¿no? Y es decir, a partir de que, pero ¿por qué lo publica Sputnik? Porque el presidente Vladimir Putin promulga digamos que los acuerdos un poco para la gente que nos escucha, es decir, pasan un proceso de ratificación legislativa y se promulgan ya por el presidente, el ejecutivo, en este caso el presidente Vladimir Putin. Tenemos el tuit, ¿no? Por si quieres verlo, de la embajada de Rusia en México, porque también justo lo compartieron en diferentes redes, ¿no? Exacto, ¿no? Y justo a partir de esa información que publica Sputnik de que es posible la utilización de GLONASS en México. Que justo dice, ha ratificado un acuerdo intergubernamental de los países para cooperar en exploración y uso del espacio con fines pacíficos, ¿no? En realidad... Así es, y tanto el Senado ruso, digamos que en su comunicación oficial, tanto el mismo acuerdo de 26 páginas, en ningún lado dice que hay un sistema aéreo GLONASS que será utilizado con GPS, que es como el símil en Estados Unidos. Honestamente, tal vez no lo diría. No, exacto, ¿no? Pero es decir, bueno, en términos estrictos, ¿qué es lo que te lleva a asegurar que lo harán, ¿no? Y es decir, y la respuesta del gobierno mexicano fue, uno, es un acuerdo del año pasado. Dos, y ahí se equivoca la Cancillería mexicana porque dice, el Senado ruso, ni el presidente ni el Senado ruso lo han ratificado, cuando claramente tan lo ratificaron y lo promulgaron que por eso salió la nota, ¿no? Y donde yo creo que acierta la Cancillería es en señalar que este acuerdo es en términos pacíficos y que es para cooperación de inteligencia y demás. Pero bueno, es decir, hace el énfasis en que por lo menos en el corto plazo, en el mediano plazo, no se ve que se vaya a implementar este sistema, ¿no? O sea, creo que eso fue utilizado desde luego por la oposición, como el expresidente Felipe Calderón, es decir, como Dolia Esteves, es decir, vemos cómo los medios, incluso, por ejemplo, yo veía El Financiero como analizando un poco qué es el sistema GLONASS y su diferencia con el GPS estadounidense, ¿no? Es decir, un poco fue como la carne que se le dio a los medios que utilizaron pues justamente para señalar este supuesto acercamiento de López Obrador con Rusia, ¿no? Y el gobierno ruso. Insisto, nadie va a justificar la guerra, creo que todas las personas aquí la condenamos, cualquier imposición de imperialismos y demás estamos en contra. Ahora, Estados Unidos también está en ese lado, también es un país sumamente bélico, también es un país que ha invadido un montón de países más chicos con fines únicamente suyos, y justo es raro que nunca se cuestionó que usemos satélites estadounidenses, ni el GPS, que es como el símil, ahora entendemos, de GLONASS, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces sí nos indigna y a veces no, Alina? Porque tendría que indignarnos toda violencia, todo intento de colonialismo moderno, ¿no? O de invasión. Claro, bueno, en realidad esto es parte, ¿no? Ya lo decía Luis, en un contexto mucho más amplio, estamos sumergidos en una especie de nueva guerra fría en la cual no solamente está inmersa Rusia, sino también estos mismos discursos se señalan en contra de China, ¿no? Durante los últimos años, específicamente con acento en la administración de Donald Trump, se comenzaron estos ataques, en algunos casos eran sanciones económicas, sanciones políticas, prohibiciones, etcétera, ¿no? Comerciales, financieras, hacia estos países, y ahora lo que hemos visto es la escalada de
tensiones claramente por varios factores y un contexto amplio, el cual justamente varios corresponsales desde Washington se niegan a esclarecer, ¿no? Y creo que eso es parte del meollo, porque esta información y este debate lo han puesto sobre la mesa claramente con una tendencia que es, en el fondo está una defensa de los intereses de Washington, aunque no lo quieran asumir, ¿no? Estamos hablando de que los rusos son los malvados, tienen esta idea de que no se cuestiona, como bien lo mencionas, Luisa, lo que venga de Estados Unidos, lo que ha venido de Estados Unidos es un debate que no es nuevo, incluso cuando se cuestionaba por parte de esta administración la presencia de agentes extranjeros, llámense de la DEA, de la CIA, estos mismos corresponsales cuestionaron cuántos agentes rusos había en México, pero parecía no les indignaba para nada que hubiese estos agentes durante varias décadas estadounidenses en nuestro país. Entonces, ahora claro que hay que tener en contexto, ¿no? Desde dónde se está tratando de situar esta discusión. A mí me parece fundamental que sepamos hoy las y los mexicanos qué tipo de tratados y acuerdos internacionales está firmando nuestra administración, nuestro gobierno, nuestros representantes. Entiendo que esto es difundido porque ya pasó dentro del Congreso ruso, sin embargo, esto no ha sido ratificado todavía por la parte legislativa mexicana, por eso es que no podemos hablar de que ya va a entrar en vigor. Esto no ha sido ratificado por la parte del legislativo mexicano. Entonces yo creo que hay mucha mala fe dentro de este debate, el cómo se ha puesto sobre la mesa. Yo insisto, ¿no? Creo que es muy bueno saber hacia dónde está apuntando nuestra administración, con qué alianzas, con qué estrategias, incluso en temas de seguridad nacional, que creo que es algo que hemos cuestionado muy severamente durante otras administraciones. Cuando hemos hablado de Wikileaks, hablamos de cómo se entregó toda nuestra información al gobierno estadounidense por parte de la administración de Felipe Calderón, y creo que no podríamos celebrar que hoy en México, ¿no?, se entregue nuestra soberanía, nuestra información a cualquier gobierno. Eso es irreal, pero creo que eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión pareciera ser defender los intereses y la narrativa del Departamento de Estado por sobre lo que han considerado durante muchos años el patio trasero de Estados Unidos, y ahí es en donde no viene una indignación, ¿no? No es un piso parejo, no es un tema del respeto a la soberanía ni de toda nuestra política exterior fundada en la doctrina Estrada. Es simplemente pues periodistas que no quieren asumir su rol con plena transparencia, que les indigna cierta parte de la política exterior mexicana, pero no toda, y esto tiene que ver también, ¿no?, con periodistas que han intentado cuestionar por qué México no condena al gobierno de Rusia dentro de esta guerra, pero tampoco cuestionan, no piden que el gobierno mexicano, no piden con la misma fortaleza que condene el ataque al puente de Crimea que une a Rusia, el ataque a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, o que condene la existencia de un batallón neonazi como el batallón Azov en Ucrania. Entonces creo que ahí estaba de entrada muy sesgado este tema, que se ve claramente los intereses, ¿no?, de poner esto sobre la mesa, y ojalá efectivamente nos indignara cualquier tipo de violación de la soberanía mexicana en todo momento. Permítanme con esto ir a nuestra primera pausa. Le agradezco mucho a quienes nos han acompañado en este primer bloque. Vamos a un segundo, y mientras nos puede hacer llegar, además de en las arrobas que ya le compartimos, sus opiniones y comentarios en @canal14mx. Hoy estamos usando el hashtag espionaje con el hashtag polémica en redes como cada semana. Volvemos, por lo pronto conversamos en estos minutos a través del Mundo Digital. Me recomendó el señor ministro un joven para que dirija. ¿Qué se pretende del documental? Está muy claro, ¿no? Se pretende reflejar la realidad en la que viven los lacandones. Pero si se pretende la realidad, entonces ¿por qué se han tachado cosas en el guión? Usted dice que no hay censura. Mire, Alfredo, este país es un país en el que nunca se dice que no. Cinema 14 presenta Cascabel. Función para desvelados. Lunes, 23:30 horas. Por Canal 14. A partir del viernes 14 de octubre, 6 Hermanas se despide de su horario de lunes a viernes. Pero los maratones siguen en nuestra cartelera. Los fines de semana, las hermanas Silva se reúnen en Canal 14. Durante la ejecución, Moctezuma permaneció con grilletes, que a su término, el propio Cortés le quitó. Un hombre se convierte en mito
Las historias a su alrededor se tejen a través de luces y sombras. Cinema 14 presenta Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Matiné, martes 12:30 horas, por Canal 14. Otoño de estrenos. Casi cerramos el año y para animarnos, lanzamos varios estrenos que llenarán nuestra pantalla. Disfrútalos, son por y para ti. Identidad, acompañamiento, cultura. México donde te encuentres. TV Migrante está contigo. Solo por MX Play. Gracias nuevamente por su sintonía y compañía en esta hashtag polémica en redes. Ya hablamos un poco en el bloque anterior del contexto como internacional y de política exterior. Quisiera que hablemos del contexto dentro de México, porque justo, digamos, hay varias cosas pasando simultáneamente que hicieron que esta noticia en particular se amplificara. La presentación de la investigación nombrada o denominada hashtag Ejército Espía, en la que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que hubo 3 personas, una persona defensora de derechos humanos y 2 periodistas cuyos teléfonos estaban infectados con Pegasus. Y simultáneamente tenían información de que un área del gobierno que renovó el contrato era la Sedena, ¿no? Entonces, es decir, esta área y esto está pasando al mismo tiempo. Se presenta esta investigación y entonces, bueno, también pasa lo segundo, ¿no? La interpretación política de lo que se presentó ahí. Y al mismo tiempo, este acuerdo raro entre el gobierno de Zacatecas y la embajada estadounidense, que también duró muy poquito porque todos dijimos como que ahí sí hay que escandalizarnos, de la posible cooperación o un intento de cooperar entre agencias estadounidenses en nuestro territorio, ¿no? Entonces se avivó, digamos, mucho este debate del intervencionismo, qué tanto pueden apoyarnos o no en labores de inteligencia otros países y qué tanto es inteligencia o espionaje. Creo que eran debates como que ya estaban en un caldo de cultivo y esta nota llega en medio de eso. Sí, por supuesto. O sea, creo que en este sentido vuelvo a afirmar que justamente esta vinculación que se le está haciendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto de la Cuarta Transformación no es un tema nuevo. Es un tema que ha venido inclusive desde antes de que fuera, digamos, presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo han estado reafirmando las comparaciones de ciertas actividades que realizan, digamos, otros países con las que posiblemente quieren vincular al actual gobierno. ¿Cuántas veces nos ha comparado al presidente Andrés Manuel López Obrador con ciertas, digamos, actividades o ciertos, digamos, elementos característicos pues, de países como Venezuela, como el caso, por supuesto, de Rusia, el caso de China, el caso de Cuba, etcétera, etcétera? Y esto pues se magnifica mucho más por todo el contexto interno que ha sido muy dado este año. Este año ha sido importante porque es un año clave, porque estamos justamente a 2 años ya de las elecciones presidenciales, a 1 año de la elección en el Estado de México, que es, digamos, como la antesala precisamente a todo lo que se va a realizar precisamente en el 2024, y que tiene que ver justamente con todas aquellas políticas o tratar de desmoronar todo el discurso de la Cuarta Transformación de la diferencia, o sea, de ser un gobierno distinto a los gobiernos que le antecedieron. Se le trata digamos, de asimilar que es un gobierno corrupto, que es un gobierno en llegado momento poco transparente, que es un gobierno que ha concentrado el poder político en un sector, digamos, de las estructuras de gobierno. Y por supuesto, el tema del espionaje, que justamente se da en una suerte o en un contexto en el cual también se vincula pues con estos más de 6 terabytes sustraídos precisamente por los activistas de Guacamaya, que justamente sacan a colación muchos de los elementos que, pues como todo ejército en el mundo, no quiero decir que solamente el ejército mexicano,
pues tiene documentos clasificados. Recordemos los documentos de Wikileaks en el momento en que Julian Assange empezaron a filtrar precisamente, donde se comprobó todo lo que ya sospechábamos durante muchas décadas, en la cual ellos tenían un intervencionismo directo precisamente en distintas democracias, incluyendo por supuesto la nuestra, y de muchas partes del mundo. Entonces, todo esto se combinó justamente con la investigación y la publicación que dieron hace unos días, pues diferentes organizaciones, entre ellas Artículo 19, Derechos Digitales y por supuesto algunos colectivos, principalmente Animal Político, en el cual demuestran a partir de tres casos que documentan, de espionaje hacia 3 personas que documentan, que es a partir precisamente de un software que no fue adquirido por este gobierno, hay que decirlo así, que fue adquirido por otro gobierno y que justamente hay una factura en la cual es la misma empresa, pero lo que no dice la factura es que se contrató para ese servicio. O sea, y recordemos que esa empresa, justamente la que provee ese, digamos, ese software, no solamente elabora, digamos, el software Pegasus, ofrece una gran gama de herramientas o de diferentes aplicaciones que no necesariamente están asociadas con el espionaje, pero este grupo de personas que hicieron esta investigación, pues a partir de que ven una factura que es del mismo proveedor que provee Pegasus, pues hacen la inferencia pues que el actual gobierno pues contrata digamos, esa misma empresa pues para realizar espionaje. Entonces, tenemos todo este caldo de cultivo y si sumamos precisamente los hechos ocurridos precisamente en el estado de Zacatecas, uno de los estados también muy cuestionados por el tema de la inseguridad, por el tema precisamente de la posibilidad de tener una injerencia por parte de Estados Unidos, pues se vuelve todo el caldo de cultivo justamente adecuado o idóneo para después sembrar esa semillita que no es actual, que es la del gobierno con esta vinculación forzada, porque repito, forzada, en el sentido de vincular precisamente a la Cuarta Transformación con la Rusia, que ya no es una Rusia comunista, hay que hacer esa aclaración, es una Rusia completamente distinta a la de la Unión Soviética y que forzosamente los opositores han venido tejiendo, digamos, todo el argumento para decir precisamente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumple con todos los requisitos y características de un régimen muy, muy controlador y bastante autoritario como el de Vladimir Putin. Ahora ahí me parece justo decir que la oposición le ha pedido ayuda al gobierno de Texas, al propio Trump, ¿no? Han ido a ofrecer o ser voceros, digamos, de la petición de armamento de Ucrania. Es decir, ha habido peticiones muy explícitas, reales, de intervencionismo que han pasado como por debajo del agua y otras que son interpretación. Y me parece interesante porque la relación con Cuba, con Venezuela, con todos estos países de izquierda, ¿no? Comunistas, como dices, que se les tacha, ¿no? Con la palabra prohibida, pues no empezó ahorita, no empezó este sexenio, ¿no? Peña Nieto fue a Cuba y nunca hubo un escándalo. Lo hay ahora porque entra un componente político. Quisiera poner un tuit de Ricardo Alemán y lo voy a leer textual. Se los dijo, si López Obrador, sí, es que su ortografía es un poco complicada, pero creo que quiere afirmar, sí, López Obrador pactó un sistema de espionaje ruso en México. Además, compra casi 3 millones de bombas de gas lacrimógeno para dispersar manifestantes y convierte a todo México en un narcogobierno. ¿Cómo se llama la trama? Fortalecimiento de su dictadura, ¿no? Digo, fuente de sodas, pero un periodista, digamos, de una cuenta verificada, alguien que tiene un espacio en medios de comunicación, diciendo esto, yo no me imagino algo así en un sexenio que no sea este, ¿no? Entonces, creo que, digamos, suma un factor, sí, de mucha libertad, pero también, no quiero decir, señora, libertinaje, como en las redes, de que cualquiera puede decir lo que sea sin tener que asumir la responsabilidad de comprobar lo que se está diciendo. Y este caso fue exactamente así, ¿no? Sí, yo creo que por un lado, es decir, si hay esta libertad, ¿no? Como mencionas, para sin fundamentos, ¿no? Claro. ¿no? Se hagan señalamientos de este tipo, desde luego yo creo que uno es porque pues, la mentira es un gran negocio en redes sociales y si eso te lo pagan los opositores políticos, yo creo que desde ahí, bueno, puede darnos idea de por dónde vienen estos ataques. Pero por otro lado, en cuanto al tema también yo creo que de seguridad que mencionaban de Zacatecas y David Monreal, este acuerdo que se anunció, ¿no? Con Estados Unidos y que, bueno, el presidente López Obrador corrige la plana, ¿no? Así de, a ver, esto es ilegal, esto es anticonstitucional, artículo 89, ¿no? Una ley de rápido, no pasa nada. Creo que obedece a dos cosas. Por un lado,
hay una especie de nostalgia sobre la política de seguridad tutelada, ¿no? Es decir, que esta nostalgia, como en el calderonismo, que pues bueno, a través de la iniciativa Mérida, pues bueno, a través de la cooperación en inteligencia, en armamento, helicópteros y demás, es el mecanismo, es el vehículo para que México tenga paz, ¿no? Y yo creo que pues bueno, se demostró que esa política fue... Que de hecho 8 de cada 10 crímenes son gracias a esas armas. Exacto, pero bueno. ¿no? O sea, y que por otro lado tenemos el tema de las armas que vienen de Estados Unidos, en fin. Y es decir, la tentación de los gobiernos locales, ¿no? Por implementar medidas, porque bueno, a mí lo que me interesa es reducir la inseguridad. Fresnillo, es decir, Zacatecas también en clave nacional, pues bueno, como lugar de cacicazgos de los Monreal, ¿no? Es decir, Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, David Monreal, gobernador, es decir, como una búsqueda de que pues ya no importa si es con los gringos, si es comprometer la soberanía, no importa, hay que firmar un acuerdo para reducir la inseguridad, la violencia y demás. Desde luego, pues se topó con la Constitución del presidente y pues bueno, reculó el gobernador, ¿no? Pero creo que hay una nostalgia sobre lo que se hacía hace unos años, sobre esta política de seguridad tutelada por parte de los Estados Unidos, y que por otro lado, hay que decirlo, la oposición también, digamos que entra en estas contradicciones, como tú bien mencionabas, respecto a, bueno, a Peña Nieto nunca se le señaló de izquierda por ir a Cuba, o a el mismo Felipe Calderón, que se reunió con Castro, pero creo que hay un... sí, o sea, ellos no eran dictadores. Sí, es decir, hay un déficit también, como la desinformación yo creo que abunda, y Alina no me dejará mentir, y en temas internacionales yo creo que más, ¿no? Es decir, se profundiza esta desinformación, sobre todo en temas internacionales, y bueno, es decir, esta supuesta cercanía del gobierno de López Obrador con Rusia, el mismo día, ¿no? O sea, es decir, hoy que en Naciones Unidas la representación de México rechazó, bueno, más bien votó a favor de la resolución que rechaza la anexión de Rusia de los 4 territorios ucranianos, ¿no? Es decir, creo que también hay un asunto entre desinformación, por parte de actores políticos, entre desdén y falta de verificación por parte de los periodistas, eso sumado en un cóctel, pues desde luego, de nueva Guerra Fría, ¿no? Déjame que te autorreferencies, Alina. Ponías un tuit hace rato que dice: se revela el manual que usan ciertos corresponsales en Washington y otros profesionales del montaje. Lo voy a dejar hasta ahí. Y está esta imagen que yo he visto una y otra vez en redes sociales, con como las diferentes banderas y cómo las calificamos dependiendo de quién las lanzó, ¿no? Una bomba que viene de Israel, pues ¿cuál bomba, no? Una que lanza Ucrania es buena. Una mala solamente si es de los países justo que están en esta gama que se consideran como de izquierda. Entonces, eso lo sumo, perdona, más a lo que decías de nuestra desinformación sobre los temas internacionales, y creo que no necesariamente, la verdad, es nuestra culpa como personas que habitamos este país, porque justo todo lo que nos llega es, o en su mayoría, a través de agencias, ¿no? Y las agencias, pues, son justo en su mayoría de grandes potencias que tienen una misma línea de pensamiento, ¿no? Bueno, pero también hay que sumarle el bloqueo comunicativo que hay en contra, digamos, de todos los medios de comunicación. En el caso de Rusia, contra los medios rusos. Ajá. Hay que ver todo el cerco informativo que también han hecho las mismas plataformas digitales. Uno sube cualquier cosa que tenga que ver con Rusia y automáticamente Twitter, Facebook, Instagram, la que sea, automáticamente bloquea, digamos, la información. A eso hay que sumarle, y pues eso se vuelve otra vez un caldo de cultivo. Sin duda. Bueno, incluso de Palestina, ¿no? Por ahí, digo, fue famoso porque fue la modelo esta Bella Hadid que dijo: oigan, subí mi pasaporte y me están bloqueando porque es apoyo a Palestina, ¿no? Entonces, un poco preguntarte esto, Alina, porque para quienes no somos trotamundos, pues de repente saber qué está pasando en cada lugar es muy complejo y pues no es un accidente, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que ahí lo que dice Luis es fundamental. Hoy no estamos atendiendo a una sociedad democrática cuando se refiere a los medios de comunicación. Aun cuando alguien, una parte de las audiencias quieran informarse libremente, no tienen el derecho. Hoy, si nosotros queremos escuchar lo que desde Washington dicen son propagandas rusos, no tenemos ese derecho, no tenemos ese acceso. Millones de personas en el mundo se dieron de baja canales en YouTube, se dieron de baja cuentas en Twitter, e incluso hoy en México podemos tener acceso a ciertos medios de comunicación porque justo el gobierno mexicano, en esa lógica de respetar la doctrina Estrada,
artículo 89, fracción 10 de nuestra política exterior, decidió no hacer lo que hicieron en toda la Unión Europea, que fue impedir que se visibilicen los canales como RT o como Sputnik, ¿no? O varios medios de comunicación. E incluso no solamente, eso hay que tenerlo claro, no solamente se tratan de noticias referentes a Rusia, incluso, por ejemplo, basta con que sean medios de comunicación con algún tipo de financiamiento del gobierno de Rusia para que den de baja todos los contenidos. Así pasó con unos mini documentales que hicimos del estallido en Chile para un medio llamado Redfish, y lo dieron totalmente de baja todos los contenidos. Entonces, pues hay varios... Hay varios casos, ¿no? De pues de estas irregularidades antidemocráticas, y no es casualidad que mucha gente realmente se posicione del lado de Estados Unidos, de la OTAN, ¿no? En una guerra hay varios partícipes, y el caso de Ucrania, pues no es la excepción. Vimos que no se informó, ¿no? Incluso hoy veíamos esta resolución en la ONU en la cual decía se condena la anexión de estos territorios, pero jamás nos enteramos, de no ser por ciertas cuentas en redes sociales, que hubo un referéndum en el área del Donbass, en estos territorios que ahora se anexa Rusia. Entonces yo creo que más allá del tema informativo, que no es menor porque no tenemos acceso, digamos, a todas las caras de la moneda, solamente a la versión y medios aliados de la OTAN, en este caso del gobierno ucraniano o de Estados Unidos. Además, estamos en medio, ¿no? De una disputa en México por las narrativas, lo cual significa que una oposición electoral va a hacer uso de cualquier oportunidad para meter su agenda. Lo ha hecho la bancada legislativa del Movimiento Ciudadano, del PAN, yendo justamente a Ucrania y tomándose fotos y demás. Lo hace ahora Loret de Mola, estando ahí cubriendo sin decir qué ha hecho la OTAN, qué ha hecho, ¿no? Todo esto que mencionaba hace unos momentos. Y también estamos en un momento donde se dan estas filtraciones que son muy delicadas con el tema de Guacamaya Leaks, que incluso vamos a ver cómo se desglosan, incluso en varios meses, apenas se apuntan algunos temas, estos terabytes no se van a desmenuzar de un día para otro, y que también, pues obviamente, muchas de las audiencias he visto con justa razón, lo cual no hay que justificarlo, pero se entiende que desconfíen de todo lo que se da, porque curiosamente se tiene el factor de dónde son los países en donde hacen estas filtraciones y también a quién deciden, ¿no? No es como Wikileaks, que decide que México, o en México La Jornada, o El País en España, etcétera, etcétera, o Der Spiegel en Alemania van a difundir estas informaciones, sino que aquí es claramente medios de comunicación que tienen una agenda política de golpeteo y desestabilización, incluso también, ¿no? Del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, dígase Loret de Mola, dígase varios opositores. Entonces, sí creo que hay mucha responsabilidad, se tiene que apelar a la ética informativa, y ahí nos corresponderá también a quienes ejercemos el periodismo en saber cómo estamos mostrando toda esa información para no confundir más a las audiencias. Sin duda. Ahí nada más, insisto, para también poner sobre la mesa que son 6 teras sobre varios gobiernos, no es que sean exclusivamente del sexenio del presidente López Obrador. Y lo que decías me parece, Alina, importante recordar a nuestra audiencia, porque creo que se ha dicho varias veces, pero no está de más. Estas filtraciones de Wikileaks justo buscaron medios con muchos controles, ¿no? Digamos, internos y externos, para que no acabara la información en malas manos. Es información que tiene que ver con nuestra seguridad nacional. No hay ninguna garantía en este momento de que eso no va a acabar en manos de narcos o de un gobierno extranjero, porque justo se liberó a personas con intereses muy políticos. En el pasado sí hubo una ruta que garantizaba que se iba a usar justo para favorecer a la gente cuyos derechos estaban violando. Ahorita no sabemos qué va a pasar con esta información sumamente delicada, lo cual pues genera un caos en un gobierno de izquierda en este momento y en varios, ¿no? Entonces, sí, importante como poner todo eso sobre la mesa. Permítanme ir a otra pausa. Les recuerdo rapidísimo a nuestra audiencia que hoy le estamos preguntando a qué atribuyes la desinformación e infodemia que ha girado en torno al acuerdo de cooperación espacial entre México y Rusia. Desconocimiento del tema, golpeteo político, no lo sabe, o abierto para que nos comente otra opción. Estamos en @canal 14MX y volvemos después de esta pausa. Esta semana hablaremos de embarazo después de los 40. Mantenerse informada puede evitar complicaciones. ¿Qué te gustaría saber?
Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 02 24. Consulta directa en vivo, martes 11:30 horas. En cada romance hay un poco de todo. Me hiciste mucha falta, ¿sabes? Vete, que no te quiero ver. La gente está diciendo allá abajo que tú te embarazada. Una película protagonizada por Geraldine Chaplin y Janet Mojica. Cinema 14 presenta Dólares de Arena. Función estelar. Lunes 22 horas. Por Canal 14. Otoño de estrenos. Casi cerramos el año y para animarnos, lanzamos varios estrenos que llenarán nuestra pantalla. Disfrútalos, son por y para ti. En estos países solo valen dos estrategias. La de Julio César o la de Buffalo Bill. Que digan lo que quieran, pero no les doy un céntimo más. ¿Cómo me quieren? Sí, mi señor. Sí. Pero no se asome tanto. Cinema 14 presenta El recurso del método. Martes, 22 horas. Por Canal 14. Muchas gracias por seguir en sintonía con Canal 14 y por supuesto por seguir opinando con el hashtag polémica en redes y en este caso en particular hashtag espionaje. Como es nuestro tercer y último bloque, quisiera abrir la conversación a los temas que ustedes como personas expertas quieran poner sobre la mesa, pero sí enfatizando en algo que creo que no ha sido parte de la discusión a pesar de que las autoridades lo han dicho una y otra vez, que este acuerdo es con fines pacíficos, ¿no? Y pues eso también es una novedad. Pocas veces hablamos de los acuerdos, ya mencionamos un montón ahorita, como para combatir la inseguridad y la violencia. Pocas veces hablamos sobre qué estamos haciendo para la construcción de paz y creo que es un ángulo que valdría la pena ahondar. Y como que también el tema extraterrestre, bueno, fuera de la Tierra, ¿no? Digamos, es poco conocido en general. Creo que sabemos poco de satélites, sabemos poco justo de las tecnologías pues en las que se coopera internacionalmente en general, ¿no? Y ese caldo de desinformación pues también cultivó específicamente en este tema. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también hay un problema en el ámbito, digamos, el referente precisamente al tema espacial. Hemos sido, pues, como país, el desarrollo, digamos, aeroespacial en nuestro país, muy dependiente, pues, digamos, de todo el desarrollo, principalmente de todo lo que ocurre en Cabo Cañaveral en los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la NASA. Pero también hay que hacer un elemento que aquí ha sido poco hablado, o en varios espacios, que tiene que ver precisamente el acuerdo que tuvo en llegado momento México en el gobierno de Enrique Peña Nieto con Rusia, precisamente para lanzar un nuevo satélite, el cual fue fallido. Hay que recordar eso, que lo lanzaron y a las 13 horas de lanzamiento, pues el satélite pues, no logró llegar a la órbita y cayó, digamos, digamos, a la Tierra nuevamente. Y ahí nadie hizo ningún comentario. De hecho, hubo un silencio muy interesante de la prensa en el sentido de que no se habló de eso, no se habló también si el seguro que tiene, digamos, el tema de este satélite se aplicó, no se aplicó, ya se quedó. ¿Era un satélite igual como con tecnología GPS o era para...? No, precisamente era con el tema de telecomunicaciones. Iba a fortalecer precisamente todo lo que tiene que ver con Internet, precisamente, y todo lo que tiene que ver también con señales de televisión. Entonces, ahí nadie dijo nada y era uno de los acuerdos que precisamente había suscrito el gobierno. De hecho, el exsecretario de Comunicación del gobierno de Peña Nieto, pues viajó precisamente al aeródromo, bueno, cosmódromo precisamente ruso, que está ubicado precisamente en Kazajistán, y ahí hicieron, digamos, todo este lanzamiento. Ahí no se dijo absolutamente nada. Nunca se le hizo una vinculación a Enrique Peña Nieto pues con el Kremlin, con el comunismo o el socialismo, ¿no? Pero acá sí vimos todo esto. Ahora, ¿esto a qué se debe? También tiene que ver precisamente con el tema de la desinformación.
La desinformación es un elemento que hoy en día tiene mucho impacto en los diferentes gobiernos, porque precisamente antes había un control a partir de los medios de comunicación. Se salía, digamos, el comunicado de los gobiernos, de las instituciones o de los diferentes actores políticos, y la desinformación que se estaba, digamos, difundiendo en los diferentes espacios, pues era tajada y pues por lo tanto controlada. Hoy en día con Internet es muy difícil, y hay que decirlo así, también Internet hoy en día, como todos podemos publicar, pues se pierde, digamos, el monopolio de la generación de contenidos que sí tenían antes los medios de comunicación. Eran personas que precisamente pues estudiaban, se profesionalizaban en el ámbito de la comunicación y hacían comunicación. Hoy en día cualquier persona, digamos, sin conocimiento, digamos, en el ámbito, pues genera comunicación, y en muchos casos recae precisamente en la generación de la desinformación. Bueno, todo esto está generando pues precisamente el caldo de cultivo para que temas, digamos, más emotivos sean de mayor impacto que los racionales o los que tienen argumento detrás. Voy a poner el caso precisamente que la Universidad de Harvard comprobó en el 2019, a partir de 10 años de revisión de más de 10 millones de tweets, comprobó que la información falsa o los tweets que iban acompañados precisamente con información falsa, pues se compartían 26 veces más rápido que los que sí tenían información verdadera. Entonces estamos ante un fenómeno en el cual digamos, esta emotividad que va de por medio en la generación de desinformación, pues es la que a veces se propaga mucho más fácil. Aquí vimos ahorita que la Cancillería pues anunció pues que desde septiembre del 2021 ya se había dado, digamos, información sobre ello, pero nadie pues le hicimos tanto caso, porque pues lógicamente nos dejamos llevar por los temas que a veces en las redes sociales pues nos apasionan, nos llevan, o en algunos casos nos generan polarización. Bueno, en ese sentido, y con ello quiero concluir, la desinformación se vuelve el espacio idóneo precisamente de las nuevas tecnologías y por supuesto de Internet. En ese sentido debemos de ser doblemente críticos desde la ciudadanía y por supuesto desde el gobierno. Déjame polemizar en esto que dices, porque es un gris al que nos hemos enfrentado en otras ocasiones. Justo hoy que estamos con el hashtag espionaje, pienso, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia y en Corea del Sur se empezó a hacer este seguimiento, creo que tú nos lo contabas, ¿no? Vía celular, para poder identificar el virus y aislar, digamos, los contagios de forma más fácil. Aquí decían, bueno, ya, ¿no? ¿Por qué no nos están siguiendo en el celular? Bueno, digo, había gente que pedía que nos reprimieran los policías, ¿no? De ahí también depende de quién venga el mensaje. Pero nos habló, por ejemplo, de que los datos que se presentaban incluso en las conferencias de todo el mundo eran de Twitter y de Google siguiéndonos, ¿no? Diciendo, a ver, se está concentrando aquí el virus en tales colonias, ¿no? Nadie polemizó, digamos, que en una situación como esa, de seguridad nacional, se utilizara nuestra información. Esta también es una situación de seguridad nacional y se podría usar nuestra información, pero aquí sí nos molesta. Entonces, como que creo que en general es un gris que no hemos discutido suficiente socialmente, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte hay que mencionar que, bueno, el presidente incluso puso en la mesa el tema, o sea, en cuanto a no solo el tema de Rusia, sino, es decir, esto puede ser injerencia, un poco referencia a lo de Guacamaya Leaks, ¿no? Es decir, pues hay injerencia, ¿no? No dijo de quién, no sugirió nada, no puso nada en la mesa, cada quien piensa lo que quiere, si es Rusia, Estados Unidos o lo que quiera, ¿no? Pero es decir, creo que ahí también es una gran interrogante, ¿no? Es decir, bueno, estamos discutiendo la soberanía nacional, estamos discutiendo la injerencia o no de un actor externo, es decir, pues la pregunta es de quién, ¿no? Es decir, y desde luego que la tendencia inicial de los medios, y decir, en eso yo creo que justificada, es decir, Rusia, pues bueno, demostró que tuvo intervención en Cataluña, en Estados Unidos, en Brexit, en el acuerdo de paz en cuanto a desinformación, fake news, ¿no? Es decir, pues bueno, más allá de, incluso el mismo presidente lo dice, más allá de que esto no se trata de buenos y malos, ¿no? Casi Occidente versus, ¿no? Es decir, esto se trata de relaciones de poder, ¿no? Y bueno, en las relaciones de poder, ¿a quién le conviene que haya caos? Y bueno, y la avienta hoy en la mañana un poco el presidente también, señalando, bueno, esto yo creo que se va a calmar cuando vengan las elecciones en noviembre en Estados Unidos, ¿no? Es decir, también nos habla de que el presidente entiende un poco la clave y la lógica política en función de Estados Unidos, que va a tener elecciones con un presidente Biden para muchos debilitado, ¿no? Que seguramente tal vez, según todos los sondeos, perderá la Cámara, ¿no? Es decir, que hay un avance de la derecha y sobre todo de la ultraderecha en Estados Unidos, pero también, es decir, cómo eso Rusia lo va a capitalizar y cómo eso pues le puede generar ruido, que es decir, tanto del lado de
que México esté comprometido en temas de seguridad nacional con Guacamaya Leaks, como con lo del el acuerdo ahora espacial con Rusia. Pues bueno, la verdad es que creo que hay que hacer también un análisis en términos de pues a quién le conviene esto y a quién no, más allá de decir estamos a favor de Rusia o Estados Unidos. Y bueno, y un poco recordar, como mencioné al inicio, es decir, si los medios y la oposición mexicana se vuelven locos por el tema de la cercanía de López Obrador con Rusia, es porque la nota la da Sputnik, ¿no? Es decir, claro. O sea, y es de la gente del gobierno ruso, ¿no? Es decir, yo, cada quien que saque sus deducciones, ¿no? Pero es decir, creo que desde luego ya los medios mexicanos y demás lo agarran para golpear al gobierno, sí, ¿no? Pero quien la saca, es decir, quien dice se firma el acuerdo e incluye este sistema satelital, es Sputnik, ¿no? O sea, y creo que ahí un poco nos da a pensar en función más de allá de buenos y malos, sino de quiénes, cómo se maneja la desinformación y a quién le conviene y quién capitaliza o no el caos político, ¿no? Y esto del caos político me parece fundamental en este momento particular porque hay que abrir nuestro panorama y ver lo que está pasando, justo quién está capitalizando esto y no. Está avanzando, no la derecha, la ultraderecha, ¿no? En Italia, en Francia, en muchos países justo en Europa, mientras que en América Latina avanza justo lo contrario, ¿no? La izquierda. Alina, y esto es importante de monitorear porque pues tenemos que saber como ciudadanía de qué lado vamos a estar. Bueno, mira, yo creo que el derecho a la información es básica, ¿no? Y más allá de la fuente que esté difundiendo esto y los fines políticos, creo que hoy vivimos tiempos maravillosos en México, en donde estamos debatiendo justamente esto que no hacíamos en otro momento, el tema de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia, la resolución pacífica de las controversias, todo eso que venía en la Constitución pasó inadvertido durante muchas décadas o era materia de quienes estudiamos relaciones internacionales, ¿no? Y nos los ponían en nuestra clase de derecho política y demás, ¿no? Estas cuestiones que solo eran materias académicas, no eran materia de debate. Y hoy la verdad es que estamos viendo eso y justamente con todo lo que abonan los compañeros, me parece fundamental seguir pensando en que estos debates no solamente tienen que ver con si escogemos o no al bueno o al malo de la historia, esto no es un partido de fútbol, sino que realmente tengamos esa capacidad crítica de construir las sociedades democráticas que queremos, ¿no? Y eso es la gran lección que nos están dando hoy varios países, que hoy México está siendo referente también en esa materia de debate público en todo el continente, que sepan, ¿no? La gente también que en este andar por los procesos en América Latina, también México se mira con bastante esperanza, no por un gobierno solamente, sino por el hecho de que la sociedad hoy está abonando a esos grandes debates que se nos negaron, ¿no? Era impensable que hace unos años tuviéramos estos espacios para debatir este tipo de cosas, el tema de la injerencia de la soberanía nacional, y hoy lo estamos haciendo y no tenemos por qué renunciar a ello. Entonces, pues hay muchas aristas de todos estos debates. Lo que sí es verdad es que también veo con peligro, ¿no? Que el hecho de lo ruso, como si realmente estuviéramos hablando de la Unión Soviética previo a la caída del muro de Berlín, está mermando dentro de varios discursos, no solamente en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Esta lógica anticomunista. Este fin de semana vimos este encuentro de Vox, un partido de ultraderecha en España, donde tenían incluso música en contra del comunismo, ¿no? Y en el caso de Bolsonaro en Brasil, voy aterrizando de Brasil, y es lo mismo, pancartas enormes en contra del comunismo, la difusión de fake news, etcétera, es una constante, y es por eso que más allá de coincidir plenamente o no en algún tema, creo que lo rescatable es que sigamos abiertos al debate, que sigamos pugnando por principios, ¿no? De soberanía, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y que incluso también seamos muy críticos, que no perdamos esa capacidad de seguir exigiendo ese horizonte, ¿no? Que podemos construir, y que si hay pruebas fidedignas, ¿no? Que es un tema muy delicado, insisto, el tema de las filtraciones por lo que tú señalas, ¿no? En manos de quién va a caer esta información, sea del gobierno estadounidense, sea de grupos de narcotráfico, y también la imprudencia que reina dentro de muchos colegas de dar la primicia por sobre realmente pensar en víctimas, de pensar en la integridad de nuestros pueblos. Pues creo que tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir inmiscuyéndonos en estos debates de carácter público que van a trascender, y que al final el horizonte tiene que ser ese otro México posible.
Nos quedan exactamente 2 minutitos, de verdad, exactamente. Entonces quisiera pedirles un último mensaje, recomendación, algo con que dejen a nuestra audiencia de 30 segunditos, por favor. Voy a levantar mi mano incómodamente cuando ya sea tiempo, entonces. Bueno, yo primeramente me gustaría decirles que hay que verificar mucho la información. Hay que dudar de todo lo que hoy en día circula en las redes sociodigitales. Y, por supuesto, hacer el proceso de verificación, no solamente quedarnos con la información de las redes sociales, sino brincar a medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión. Y a partir de ello generamos un criterio y, por supuesto, enriquecemos la democracia que tanto necesita este país. Una excelente puntualidad y recomendación. Muchas gracias, Luis Ángel Hurtado, como siempre, profesor por acá. Emerson, ¿con qué nos dejas? Bueno, yo creo que justamente estos hechos, tanto del acuerdo, la desinformación que vimos este fin de semana, como lo que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa con Penilei, ¿no? O sea, el caso de Héctor de Mauleón también con una filtración. Es decir, yo creo que las lecciones que nos dejan estos casos del periodismo, de personas que hacen periodismo, que se supone son expertas y profesionales de la información, justamente como dice Luis, yo creo que conviene dudar, ¿no? Es decir, la importancia de jerarquizar, seleccionar, editar la información importa, ¿no? Y yo creo que justamente si bien la tentación del like y del retweet es grande, pues bueno, es un llamado a no sucumbir, ¿no? a esta tentación. Pues gracias, Emerson Segura, y dejamos también una fuente en SPR Informa donde podemos informarnos con tranquilidad. Y Alina Duarte, ¿con qué nos despides? Pues mira, hay muchos llamados que hacer, pero sobre todo quiero aprovechar, ¿no?, ese llamado a los colegas que sean éticos, que sean responsables. Se nos presentan tiempos adversos, estamos viendo justo el avance de las ultraderechas, del fascismo, no me queda duda de ello, a escala internacional, y yo creo que tenemos gran responsabilidad dentro de estos procesos. A la ciudadanía creo que hoy el hecho de que esté más informada, que tenga más de dónde escoger, en el caso de México también hay que celebrarlo, y pues bueno, ¿no?, seguir debatiendo, seguir dialogando. Yo creo que ahí es en donde realmente se puede combatir a la ultraderecha, a la desinformación, el seguirnos haciendo ciudadanas responsables. Entonces, pues a seguir debatiendo, no solo de la polémica en redes, sino en todo espacio posible. Que así sea. Gracias, Alina Duarte. Nos vamos rapidísimo con los resultados de la encuesta. La pregunta es: ¿a qué atribuyes la desinformación e infodemia que ha girado en torno al acuerdo de cooperación espacial entre México y Rusia? Al desconocimiento del tema, 15%, al golpeteo político, 81%, no lo sabe, 3% y otra opción, 1%. Gracias a nuestro panel, gracias por supuesto a quienes hacen posible este programa y en especial a nuestra audiencia. Nos vemos en la siguiente Polémica en Redes. A continuación, estreno Cinema 14, Dólares de Arena. Clasificación C, mayores de 18 años.